En el corazón de la medicina no solo habita el conocimiento, sino también un compromiso ético que guía cada acción y decisión en favor de la vida y la dignidad de los pacientes. Hoy exploramos los artículos del Código de Ética del Colegio Médico del Perú, un documento que respalda los principios fundamentales de nuestro trabajo como médicos. Cada artículo que verán es un recordatorio de que la medicina no solo se basa en conocimientos técnicos, sino en valores que protegen la integridad humana. Capítulo 1. Del ejercicio profesional. Artículo 1. Para ejercer medicina en Perú, se requiere el título de médico cirujano y la colegiación correspondiente. Artículo 2. La colegiación obliga al médico a jurar cumplir el estatuto, el reglamento y las normas éticas de la medicina en el país. Artículo 3. El médico debe ejercer competentemente, actualizar sus conocimientos, respetar normas éticas y culturales e informar sobre riesgos de prácticas comunes sin vulnerar los derechos humanos. Artículo 4. El médico debe mantenerse actualizado en avances científicos, especialmente en su especialidad, incluyendo medicamentos, equipos y nuevas técnicas. Artículo 5. El médico no debe promover prácticas que afecten la relación médico-paciente, la continuidad del cuidado, su salud o la legalidad de la profesión. Asociarse con quienes ejerzan ilegalmente es una falta grave. Artículo 6. Es esencial identificar al médico tratante responsable desde el inicio, quien coordinará la atención y mantendrá informado a los pacientes y a sus familiares. Artículo 7. El médico y las instituciones deben reconocer el riesgo y la alta responsabilidad de la medicina, organizando el trabajo para permitir un adecuado descanso y evitar sobrecarga. Artículo 8. El médico debe cumplir las normas de su institución, pero puede proponer cambios mediante canales adecuados o el colegio médico si es necesario. Artículo 9. El médico puede reclamar condiciones adecuadas de trabajo, incluso con suspensión de actividades, salvo en áreas críticas. Esta medida debe ser última opción y minimizar el impacto ético. Capítulo 2. Del trabajo clínico. Artículo 10. El médico debe transformar su entorno laboral, ya sea institucional o personal, en un espacio tranquilo y respetuoso. Artículo 11. El médico debe dedicar su consultorio exclusivamente al ejercicio de su profesión. Artículo 12. El médico no debe participar en la comercialización de productos médicos, excepto en casos excepcionales que beneficien al paciente, asumiendo la responsabilidad personal. Artículo 13. El médico debe practicar la medicina basándose en principios científicos y humanistas, siguiendo la práctica médica aceptada. Artículo 14. El médico debe rechazar y denunciar la comunicación falsa en salud y no participar en la colaboración ni uso de medicamentos que no cuenten con validación científica o autorización de las autoridades competentes. Artículo 15. El médico no debe aprovecharse de los servicios profesionales de otros médicos ni de los profesionales que estén bajo su supervisión. Artículo 16. El médico no debe abusar de los planes de salud del paciente ni ordenar exámenes o procedimientos innecesarios para su propio beneficio. Ya. Artículo 17. En sí, el artículo 17 habla acerca del consentimiento, atención y respeto. El médico debe contar con el conocimiento del médico tratante antes de intervenir con la atención de un paciente. Ya. Artículo 18 habla acerca de la defensa, recursos y pacientes. En sí, si faltan recursos para una adecuada atención, el médico debe defender los intereses del paciente e informarlos a las autoridades responsables. Artículo 19 habla acerca de la puntualidad, respeto y compromiso. El médico debe respetar estrictamente el horario establecido para atender a sus pacientes en servicios públicos y privados. Artículo 20. Sin tráfico, genética, imparcialidad. Está prohibido que el médico promueva o participe en el tráfico de material genético, células de tejidos u órganos para obtener algún tipo de lucro. Artículo 21. Institución, ético y imparcialidad. El médico en instituciones de la salud no debe incluir a sus pacientes a acudir a su consulta privada para el beneficio propio. Artículo 22. Honorario, ética, integridad. En el artículo 22 habla acerca de que el médico debe fragmentar la atención ni recibir comisiones para referir a los pacientes o incrementar algún tipo de ingresos. Artículo 23. En el honorario, la competencia y la racionalidad.
Los honorarios médicos deben basarse de manera justa y con respecto a la competencia y el servicio brindado sin abusos ni excesos. Ahora, con respecto a los siguientes artículos, que es el artículo 24, vamos a hablar acerca de la especialidad, emergencia y excepción. En sí, este artículo nos va a hablar acerca de que un médico debe ser atendido por un paciente en situaciones de emergencia a pesar de la catástrofe y sin excepción. Artículo 25 habla acerca de la autoría, gestión y ética. Es en sí que un médico, revisando los documentos legales y periciales con un sello de aprobación o algún tipo de símbolo del sistema de salud antes de gestionar de otra manera lo que son el tratamiento para el paciente. Artículo 26 habla acerca de la responsabilidad, denuncia y competencia. El médico debe atender solicitudes médico-legales de la autoridad y realizar evaluaciones cuando falten a especialistas, reconociendo sus límites de competencia en casos de violencia. Artículo 27. Tecnología, denuncia y competencia. El médico debe mantenerse en buenas condiciones y utilizar eficientemente los equipos tecnológicos. Los resultados deben manejarse con confidencialidad y precisión a la información. Artículo 28. Estética, beneficio y riesgo. El cirujano que realiza intervenciones estéticas debe evaluar detalladamente el balance entre beneficio y riesgo y gestionar lo que es adecuadamente las expectativas del paciente. Artículo 29. Interculturalidad, respeto e integración. En el ámbito de la interculturalidad, el médico debe respetar las prácticas ancestrales, reconociendo el valor del sistema médico tradicional e integrativo y promoviendo una salud e interculturalidad con evidencia. Artículo 30. Am, Certificación, información y autonomía. El médico que practique medicina complementaría lo que es el certificado y la proporción al paciente de la información clara sobre las opciones terapéuticas, promoviendo la decisión autónoma y segura. Artículo 31. Riesgo, planificación y prevención. El médico debe informar a un paciente de edad reproductiva las condiciones en las que se contraindique el embarazo, sobre los riesgos a orientarlas y los servicios de planificación familiar. Artículo 32. Habla acerca de la esterilización, autonomía y privacidad. La esterilización permanente es una decisión personal y privada que corresponde únicamente al individuo para decidir sobre ella. El médico debe respetar el derecho de la mujer a interrumpir el embarazo si es necesario para salvar su vida. El médico puede negarse a interrumpir el embarazo por objeción de conciencia, pero debe referir a la paciente a otro profesional. El médico debe orientar a los adolescentes sobre la sexualidad responsable, anticonceptivos y prevención de ITS, respetando su decisión y confidencialidad. En casos de violación sexual, el médico debe informar a la víctima sobre los riesgos para la salud sexual y reproductiva y ofrecer opciones de tratamiento. El médico debe identificar la violencia durante la atención y activar los protocolos establecidos, notificando a la autoridad competente. El médico no debe realizar reproducción asistida sin el consentimiento informado por escrito de la mujer y se aplica el de la pareja. El médico no debe inducir ni utilizar técnicas de reproducción asistida subrogadas con fines de lucro. En trasplantes de órganos y tejidos, el médico debe seguir las normas éticas y legales, asegurando la confidencialidad y el anonimato del donante. El médico debe respetar la voluntad de donación de órganos expresada en vida por una persona en caso de muerte. El médico debe cumplir las normas legales en trasplantes y no participar en el tráfico de órganos. El médico debe realizar estudios genéticos solo con fines diagnósticos o de investigación y con consentimiento informado y por escrito. El médico debe proporcionar asesoramiento genético, teniendo en cuenta su impacto en la salud personal y familiar. El médico debe garantizar la reserva de la información de las pruebas genéticas, entregándola únicamente a la persona interesada. El médico debe evitar que los datos genéticos se utilicen para estigmatizar a individuos o grupos de personas.
El médico no debe usar los datos genéticos para otros fines sin la autorización expresa de la persona. El médico no debe participar en procedimientos de clonación de seres humanos, ni directa ni indirectamente. Ahora hablaremos del capítulo 4 de las crisis sanitarias. El artículo 49 trata de que en tiempos de crisis sanitarias los médicos y el personal de salud tienen el deber de brindar atención a todos, sin discriminación, garantizando protección y seguridad tanto para ellos como para los pacientes. La humanidad y la competencia profesional deben ser nuestra base, especialmente en emergencias. El artículo 50 trata de que en situaciones extremas donde los recursos médicos son limitados, el equipo de salud que está liderado por el médico debe aplicar criterios de prioridad. La decisión de optimizar los recursos siempre debe respetar la dignidad del paciente. El artículo 51 trata de que aun en crisis sanitarias, el médico tiene que mantener su responsabilidad de comunicarse con la familia del paciente, informar de manera clara y con empatía, especialmente en los momentos difíciles. Es fundamental para el vínculo que se está formando entre el médico y los seres queridos del paciente. El artículo 52 nos indica de que es esencial que el equipo médico y de salud tenga una comunicación constante, que cumpla protocolos, asegurando descansos adecuados para evitar el agotamiento y mantener así la calidad de atención. Con respecto al artículo 53, es importante destacar de que en emergencias como una pandemia, el médico podría utilizar intervenciones de eficacia, no aprobadas, pero que han demostrado ser seguras en otros contextos, siempre con consentimiento informado y bajo supervisión. Bien, ahora hablaremos del capítulo 5, el trabajo administrativo. El artículo 54 nos indica de que el médico no debe aprovechar su posición para imponer conductas antiéticas a sus subordinados. Su liderazgo debe ser siempre un ejemplo de integridad y respeto hacia los principios éticos. El artículo 55 comprende de que el respeto hacia los colegas es indispensable en el ámbito laboral. El médico debe actuar con consideración, evitando el acoso y cualquier conducta que afecte la dignidad de sus colegas. El artículo 56 trata de que en sus relaciones laborales y gremiales, el médico debe colocar siempre los principios éticos por encima de sus intereses, ya sean personales o partidistas, demostrando su compromiso con el código. El artículo 57 indica que el médico en funciones administrativas no debe emitir directivas que contradigan los principios éticos del código, ni que limiten el ejercicio de derechos fundamentales. Artículo 58. Quien organiza el trabajo médico debe garantizar la calidad y continuidad de la atención, respetando siempre los derechos laborales de sus colegas. Es importante destacar de que el paciente siempre debe ser la prioridad. Ahora hablaremos del capítulo 6 del trabajo docente. El artículo 59 trata de que la docencia es un componente esencial en la práctica médica. Los médicos deben transmitir conocimientos, habilidades y fomentar un pensamiento crítico en sus estudiantes, contribuyendo a su formación ética y profesional. Artículo 60. En la relación docente-estudiante, el médico debe ser un ejemplo de conducta ética, rechazando el acoso en cualquiera de sus formas y creando un ambiente de respeto y aprendizaje. Artículo 61. El médico en docencia debe proteger los derechos de los pacientes. Cuando estos sean examinados con fines de enseñanza, es esencial obtener su consentimiento informado y proceder con respeto. Artículo 62. Cada médico tiene el deber ético de transmitir sus conocimientos para formar a las nuevas generaciones, compartiendo lo mejor de su experiencia y saber. Capítulo 7. Del trabajo de investigación. El artículo 63 trata de que en investigación el médico debe respetar las normativas locales e internacionales, asegurando que cada paso esté alineado con los principios éticos y legales establecidos. El artículo 64 trata de que antes de iniciar un proyecto de investigación, el médico debe contar con la aprobación de un comité de ética que garantiza el respeto de las normas y evalúa los aspectos científicos del diseño, así como el cumplimiento de sus regulaciones. Abstenerse de participar o realizar experimentos reproductivos en seres humanos. Terapias experimentales sin riesgo definido deberán aplicar la normativa vigente. Toda investigación en seres humanos deberá contar, según sea el caso, con un consentimiento informado, consentimiento subrogado o asentimiento. En investigación clínica, considerar que la salud prevalece sobre intereses económicos o científicos. La integridad científica son los valores que garantizan una investigación honesta, justa y responsable. Las publicaciones de índole científica deben ceñirse a la normativa vigente. Los ensayos clínicos en sujetos de poblaciones vulnerables deben ser seguros y beneficiosos. El médico puede dar a conocer la calidad y el tipo de servicio que ofrece de manera clara, objetiva y seria. El médico está prohibido de participar de publicidad engañosa o carente de sustento científico.
El médico no ofrece esquemas terapéuticos concretos por radio, TV u otro medio de comunicación. El médico debe abstenerse de exponer a sus pacientes a situaciones que expongan su dignidad, confidencialidad y privacidad. Está prohibido convencer o inducir a los pacientes a solicitar el servicio profesional por medio de promociones económicas o intercambios. La telesalud y el ejercicio presencial de la profesión se sustentan en los mismos principios éticos. La telemedicina complementa la atención presencial y debe ser realizada a criterio y responsabilidad del médico tratante. El acto médico por teleconsulta requiere de una autorización y la identificación del paciente y el médico. El médico evalúa con criterio si la teleconsulta es el medio adecuado para continuar con el acto médico. En la teleconsulta es importante tener el consentimiento informado obligatorio del paciente, mas no es imprescindible su participación. Se debe respetar los lineamientos éticos al momento de interpretar los exámenes. Las comunicaciones electrónicas deben ser con previo acuerdo. La transferencia de la información debe ser preservando la confidencialidad. El médico debe ser responsable, prudente y veraz. Los casos clínicos deben estar dirigidos exclusivamente a los trabajadores de la salud. De la atención y cuidado de los pacientes. Todo médico debe ser responsable, competente y actuar de manera profesional. El médico cirujano debe actuar con decoro, honestidad e integridad. El médico debe ser un profesional calificado que esté abierto a la investigación. Si hubiera algún inconveniente con la atención de un paciente, el médico debe solicitar su reemplazo para así promover confianza con el paciente. El médico debe atender a las personas que lo requieran sin discriminar y manteniendo su profesionalismo. Para realizar algún procedimiento, el médico debe tener consentimiento y evaluar el riesgo-beneficio indicándole al paciente. El médico debe ser cuidadoso y objetivo al momento de atender a sus familiares. El médico debe tener un trato profesional con el paciente y no relacionarse de manera sentimental. El médico cirujano debe intervenir inmediatamente si es que tiene los materiales apropiados a la mano. Si fuera una intervención compleja, el médico debe tener acreditación, un registro y estar completamente capacitado. El establecimiento de las intervenciones quirúrgicas deben estar debidamente acreditadas por un personal competente. El cirujano deberá programar una intervención quirúrgica únicamente cuando ésta sea una alternativa necesaria y después de haber adquirido la experiencia en las prácticas o técnicas quirúrgicas. La ciencia y la tecnología contribuyen a fundamentar y consolidar el acto médico y de ninguna manera a desnaturalizarlo o pervertirlo. El médico debe garantizar el respeto a los derechos de los pacientes. Capítulo 3 de la relación médico-paciente. El médico debe tratar en igualdad de condiciones a su paciente sin dejar de lado su profesionalismo. El médico deberá presentarse al paciente en condiciones de higiene y ecuanimidad, así como tratarlo con decoro y dedicación. El médico deberá dar una atención cuidadosa, exhaustiva y el tiempo necesario. El médico deberá respetar la privacidad del paciente y buscar el acompañamiento de terceros si es necesario. El médico deberá solicitar exámenes, procedimientos y tratamientos necesarios y debidamente sustentados. El médico deberá explicar al paciente sobre su situación clínica hasta que éste lo comprenda con claridad. El médico debe respetar la dignidad, autonomía e integridad del paciente. Ante un problema clínico que requiera atención especializada, el médico deberá referirlo. En casos donde no se pueda recuperar la vida del paciente, el médico deberá recurrir a medidas o cuidados paliativos. El médico no deberá recurrir a encarnecimiento terapéutico, es decir, medidas que prolonguen el sufrimiento del mismo. El médico debe respetar la voluntad anticipada del paciente en el marco ético y legal. El médico, cuando lo requiera, deberá interesarse e informarse sobre el entorno familiar del paciente. El médico no deberá utilizar la información que conozca para propio beneficio o beneficio de terceros. El médico debe informar al paciente que tiene el derecho de solicitar una segunda opinión si lo considera necesario. El médico, si así lo considera, puede proponer al paciente una junta médica para evaluar su caso y recibir el consentimiento de éste.
El médico deberá explicar las razones de su preferencia para efectuar exámenes auxiliares o tratamientos auxiliares y en ningún caso estos pueden estar motivados por beneficios para el médico tratante. El médico que realiza una interconsulta debe mantener en reserva la información relacionada con la atención del paciente. Capítulo 4. Relaciones del médico con familiares y allegados del paciente. Es deseable que para una mejor atención el médico se interese y conozca más sobre la organización y funcionamiento familiar del paciente. El médico debe consultar al paciente quién o quiénes de los miembros de su familia son los responsables de recibir o proporcionar información sobre el paciente, cuando las circunstancias lo requieran. El médico que es familiar o acompañante de un paciente hospitalizado debe ser respetuoso con los médicos tratantes y no intervenir con la atención brindada al paciente. Si el médico tuviera información que pueda ayudar al médico tratante, se solicitará una entrevista médica con su colega para transmitírsela, manteniendo siempre el respeto. Si el médico se percata de alguna complicación que no hubiera sido advertida por el médico tratante, tiene el deber de hacérselo saber, con el debido respeto entre colegas y en caso fuera desoído, recurrir a sus superiores. Capítulo 5. Tratamiento médico. El médico está facultado para indicar el tratamiento a su paciente y es responsable de lo que prescribe y el paciente tiene el derecho de aceptar o rechazar el tratamiento. La prescripción de medicamentos debe ser por escrito en un recetario físico o digital y este debe ser claro y preciso. Asimismo, se debe explicar correctamente al paciente sobre el tratamiento. El médico no debe proporcionar forma alguna de dependencia a drogas en personas no dependientes o prescribir medicamentos en personas adictas con propósitos ajenos a la terapéutica. El médico debe elaborar un plan terapéutico con indicaciones adecuadas en el cual se señale metas y un plazo que permita el seguimiento y logro de los fines. Las terapias innovadoras podrán ser utilizadas por el médico tratante siempre y cuando sean aprobados por un grupo de especialistas y previa opinión favorable del Comité de Ética de Organización para la que trabaja. El médico está éticamente obligado a informar a la autoridad competente la ocurrencia de cualquier nueva reacción adversa a un medicamento. El médico debe prescribir un medicamento o cualquier otro procedimiento terapéutico o de diagnóstico por razones estrictamente médicas y no por incentivos de ninguna otra naturaleza. Al prescribir un medicamento, el médico debe considerar la posibilidad de que el paciente prefiera una alternativa más económica e igualmente eficaz. Artículo 131. El médico tiene derecho a horarios justos por su trabajo profesional. Artículo 132. El médico no debe negarse a atender a un paciente que se encuentre en emergencia. Artículo 133. No recomendar centros o profesionales a cambio de una comisión. Artículo 134. El médico que trabaja en el sector público o privado y que recibe una remuneración no debe de cobrar un costo adicional a sus pacientes. Artículo 135. El médico no debe hacer uso indebido de los planes y seguros de salud del paciente. Capítulo 7 del secreto profesional. Artículo 136. El médico debe mantener la confidencialidad con el paciente. Artículo 137. El fallecimiento del paciente no exime al médico del cumplimiento de la confidencialidad. Artículo 138. El médico tratante de un paciente con una condición patológica que afecta a terceros necesita informarlo a las autoridades superiores. Artículo 139. El médico queda eximido de preservar la confidencialidad en caso que el paciente autorice para su uso médico o académico. Artículo 140. Si el médico tratante observa a un paciente que ha sufrido lesiones tanto físicas como psicológicas y no se encuentra en condiciones de presentar un reclamo, está autorizado a reportarlo a las autoridades respectivas. Título 3. De los documentos médicos. Capítulo 1. De la historia clínica. Artículo 141. La historia clínica, ya sea física o digital, es un documento legal que registra el acto médico.
Artículo 142. El médico no debe adulterar el contenido de la historia clínica. Artículo 143. El médico no debe de usar la información redactada en la historia clínica por otro médico. Artículo 144. El médico debe preservar el derecho a la confidencialidad del paciente. Capítulo 2. Del certificado médico. Artículo 145. El certificado médico es un documento legal que debe ser redactado de manera precisa y clara. Artículo 146. En los informes, los médicos legistas, peritos y auditores deben ser veraces, estableciendo causas, hechos y conclusiones, sin formular opiniones o juicios sobre la probable responsabilidad legal de sus colegas. Artículo 147. El médico tratante que realiza la necropsia o el designado por el establecimiento de salud en el que ocurre el fallecimiento está obligado a expedir el certificado de defunción correspondiente. Título 4 de las relaciones profesionales. Capítulo 1 de las relaciones entre médicos con otros profesionales y trabajadores de la salud. Artículo 148. El médico que fuera convocado por el paciente o su familia para emitir opinión o reemplazar a otro médico en su atención deberá abstenerse de atenderlo si tuviera conocimiento que éste no ha informado del hecho a su médico tratante, salvo una emergencia. Y cuando esto suceda, deberá abstenerse de seguir atendiéndolo finalizando la atención, salvo decisión expresa del paciente. Artículo 149. El médico tiene el deber de prestar atención de cortesía al colega, así como a cónyuge, hijos y padres que dependan de él, salvo que de común acuerdo y en casos de alta complejidad se establezcan condiciones para continuar con una relación de confianza y respeto mutuo. Artículo 150. El médico no debe expresarse de sus colegas en términos que afecten la reputación personal o profesional. Artículo 151. La atención en salud por lo general es multidisciplinaria, por lo que los miembros comparten responsabilidades y deberes. El médico debe tratar con consideración y respeto a los demás profesionales y personal a su cargo. Artículo 152. El médico debe ser honesto en todas sus interacciones profesionales y denunciar ante el Consejo Regional aquellos casos de colegas que muestren deficiencia en su actuar profesional o cuando éste esté involucrado en fraude o engaño. Si el médico apoya, minimiza u omite denunciar un acto presuntamente inmoral, atenta contra la profesión. Artículo 153. Por ningún motivo, el médico debe inducir de manera directa o indirecta al paciente para que cambie de médico tratante, mucho menos si es que se va a obtener un beneficio personal. Tampoco puede ir a acudir a ningún paciente si es que el médico tratante no tiene conocimiento de ello. Artículo 154. En situaciones complejas para el manejo de los pacientes y cuando se requiere opinión de otros colegas, el médico debe proponer o aceptar, si es que es solicitada por el paciente o sus familiares, una junta médica. Capítulo 2. De las relaciones con la industria y el cuidado de la salud. Artículo 155. El médico debe actuar protegiendo y respetando los derechos e intereses de los pacientes y no permitir que las leyes del mercado influyan en el cuidado de la salud y el consumo de los productos por parte de la población. Artículo 156. El médico debe tener actualización farmacoterapéutica para no ser influido por la presión del mercado y no debe emplear en la práctica clínica ninguna información publicitaria si es que no fue validada antes por fuentes científicas independientes. Artículo 157. El médico, al momento de elegir un procedimiento diagnóstico o terapéutico, debe tomar en cuenta la mejor evidencia clínica o experimental que justifique esta decisión. Artículo 158. El médico debe ser consciente que aceptar cualquier tipo de incentivo o facilidad
de empresas comercializadoras de fármacos o material médico puede sesgar su opinión, por lo que debe abstenerse de este tipo de responsabilidades. Artículo 159. El médico que recibe remuneración o financiamiento de cualquier empresa farmacéutica o de equipamiento médico no debe participar en los comités institucionales farmacológicos o de adquisiciones, ya que hay un evidente conflicto de interés.